En un 7,7% se ubicó el desempleo durante el trimestre móvil febrero-abril de 2022. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Una variación que fue levemente menor a lo esperado por el mercado y que marca un descenso de 2,5 puntos porcentuales en un año. Para analizar esta situación, vamos a conversar con Claudio González, economista y director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nicolás, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Claudio. A ver, este dato que entrega Línea hace algunos minutos solamente es una buena noticia, marca una tendencia también en creación de empleos, en baja de desempleo. Hay un tema ahí que podemos abordar más de fondo con respecto a la informalidad, pero hay que tomarlo como buena noticia, y te lo pregunto porque generalmente ahora, en estos tiempos en economía, estamos plagados de malas noticias. Sí, pues yo diría que es una buena noticia, sin duda un número que sorprende positivamente. Tenemos que considerarlo una buena noticia. Como tú dices, en este entorno en donde hemos tenido y vamos a seguir teniendo malas noticias en lo que viene respecto de actividad, respecto de inflación. Así que tener por lo menos una cifra de empleo que nos deja un poco más tranquilos es una buena noticia, sin duda. Ahora, pero es un contexto que podría ir cambiando dependiendo de estas que estamos comentando, la que tú dices, actividad, de crecimiento del Producto Interno Bruto, de inversión, que se contrae aún más de lo que estaba. Hay que tener bastante prudencia en ese sentido, ¿no? Lo preocupante es eso, sin perjuicio que esta noticia que vimos hoy día sobre el nivel de desempleo es muy buena, pero yo la circunscribiría solamente a estos meses, porque lo que viene muy probablemente desde mayo en adelante, en términos de cifras de actividad, son cifras bastante débiles, incluso hasta negativas, que nos van a hacer preocuparnos un poco más y probablemente van a tener un correlato también en lo que sean los niveles de desempleo en el futuro. Vamos a probablemente a ver una alza en los niveles de desempleo producto de que se van a contraer varios sectores de la economía. Vamos a ver una economía muy ralentizada y en algunos meses incluso cayendo en sus niveles de actividad, así que lo más probable es que veamos una reversión de este buen dato de desempleo que vimos hoy. Claro, sabemos que también la medición del empleo o el efecto en el empleo muchas veces tiene un rezago importante con respecto a esos datos o ese contexto que tú mencionas. Se explica y se entiende también considerando lo que fue el buen desempeño del crecimiento económico, por ejemplo, que también hay que despejar lo que era la baja base de comparación, que muchas veces nos mostraba, no sé, IMASEC por sobre el 10-12%, pero uno decía, bueno, pero también aquí el año anterior fue muy malo, ese era el tema. Ahora se empieza, entre comillas, a normalizar la cifra, pero de todas maneras con una situación donde se espera una recesión técnica aquí en Chile, es decir, 2 trimestres consecutivos de baja en el PIB, o en el IMASEC en este caso. Sí, sí, efectivamente, Nicolás. Lo que hemos tenido y la cifra de desempleo, de alguna manera, es el corolario de buenas cifras de actividad que llevamos ya bastantes meses desde el año pasado, ¿verdad? Viendo cifras de actividad que incluso llegaron hasta niveles de 20% en un mes de crecimiento. Pero ya en el primer trimestre de este año vimos una disminución de esos niveles. Tuvimos un muy buen primer trimestre, si lo vemos como un número, ¿verdad? Por sobre un 7%, crecimos en torno a un 7,2%, que es muy bueno. Pero todo eso se ve influenciado por lo que eran las bajas tasas de comparación de principio de 2021, los muy buenos niveles de creación de empleo y de actividad en sectores como los servicios, por ejemplo, que lograron recuperar fuertemente su actividad durante el verano, ¿verdad? Y el primer trimestre de este año, pero eso no lo vamos a ver de nuevo en el segundo semestre de este año. Por eso yo te decía, vamos a ver seguramente niveles de actividad muy bajos, recesiones técnicas, como tú decías, con probabilidad bastante alta, y eso tiene un correlato en el empleo directo. Vamos a ver cifras de desempleo mayores, nos vamos a acercar probablemente a cifras del 9% de desempleo en la segunda parte de este año. Claudio, ahora en el dato presente, digamos, lo que nos entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿cómo se compone el mercado laboral? Y te hago la pregunta principalmente por el empleo informal, que siempre en estos tiempos de cuando aparecen las vacas flacas, digamos, es lo que va sosteniendo una cifra de desempleo que podría ser aún peor, digamos, pero justamente con las desventajas o los problemas que genera la informalidad en el mercado laboral. ¿Cómo está y cómo se podría ir también proyectando dentro de lo posible, obviamente? Bueno, es un fenómeno el de desempleo informal que hemos venido observando bastante fuerte en lo que, y vamos a seguir observándolo así, probablemente, Nicolás.
Lo que pasa con el desempleo informal es que en la medida en que se va consolidando una cierta tendencia a que sea una parte importante de lo que las personas sienten que es su actividad regular, el empleo informal, eso pasa a ser también una especie de trayectoria que se va quedando, ¿verdad?, en las mediciones del empleo. Es decir, a la gente cuando le preguntan si se siente empleado, tener una actividad informal los hace responder que sí, que están empleados, sin embargo, no están empleados con un contrato de trabajo, con cotizaciones previsionales, ¿verdad?, y con todos los beneficios que podríamos decir que son provenientes de empleos de buena calidad. Por lo tanto, son empleos precarios, son empleos que muy probablemente tienen vaivenes importantes en sus niveles de ingreso y en su capacidad de creación de riqueza para las familias. Y eso, creo, vamos a verlo aumentar en los próximos meses. Cuando la actividad caiga un poco, probablemente algunos sectores empiecen a reducir sus planillas de trabajadores producto de esa disminución de actividad. Lo hemos estado viendo ya, por ejemplo, en la construcción un poco. Vamos a ver probablemente un aumento del empleo informal con la precariedad que eso trae consigo. Ahora, en este escenario, Claudio González, ¿hay, a tu juicio, margen de acción por parte del gobierno? Muchos dirían Banco Central, pero el Banco Central indirectamente podría estar inmerso en esto, pero más bien está con su propio problema, su propio objetivo, que es bajar los niveles de inflación, mantener una inflación sana, una inflación que sabemos está por sobre el 10%, digamos, esto a través de herramientas como la política monetaria, pero el gobierno u otras entidades tienen margen de maniobra, digamos, para poder sobrellevar lo que va a suceder con el empleo, que ya es una cosa una proyección bastante cierta con respecto a los datos que se están conociendo. Sí, bueno, la política fiscal tendría que hacer ese trabajo. Ya. La política monetaria Sí, hace el para hacer trabajo la que tú decías. diferencia. Exactamente. La política monetaria hace el trabajo que tú decías. El Banco Central tiene que preocuparse de tratar de combatir la inflación, que es un fenómeno por sí mismo muy preocupante también en la economía chilena hoy día. Es decir, no, creo que mal podríamos pedirle al Banco Central que además combata, ¿verdad?, la posibilidad de crear más empleo si tiene un monstruo en ciernes que es la inflación y que nos está golpeando muy fuerte y a todas las familias chilenas les está golpeando muy fuerte. Por lo tanto, deberíamos pedirle a la política fiscal más creatividad probablemente. Deberíamos pedirle mayor capacidad de creación de empleos y eso se crea normalmente con políticas fiscales bastante fuertes, agresivas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con obras públicas, en lo que tiene que ver con fomentar actividad en sectores que son muy, muy, muy absorbentes de empleo. Sin embargo, no lo hemos visto, ¿verdad? Hemos estado muy inmersos en discusiones que tienen que ver con otras cosas, con actividades más bien de los borradores constitucionales, ¿verdad? Hay un montón de cosas que vemos al gobierno un poquitito más en el ámbito de los vaivenes más políticos, pero no hemos visto políticas, diríamos, políticas fiscales agresivas, por ejemplo, en obras públicas, que me parece a mí sería uno de los caminos que nos podría servir para tener una actividad contracíclica, es decir, Claro. cuando la actividad privada cae, cuando la construcción cae, a lo mejor el gobierno, a través de su política fiscal, podría compensar generando mayor niveles de actividad en obras públicas, sin embargo, hasta ahora no lo hemos visto. Esta es la tan conocida política contracíclica que se ha aplicado varias veces en Chile, digamos, en estas situaciones económicas, que finalmente es remar río arriba con la dificultad que tiene en ese sentido, ir contra la corriente de lo que está sucediendo. Ir contra la corriente tiene una dificultad adicional en este contexto, Nicolás, y es que la política fiscal puede remar contra la corriente cuando tiene suficientes recursos con los cuales hacerlo. Es decir, para hacer una gran campaña, una gran política fiscal a nivel nacional y ojalá de largo plazo, que genere, por ejemplo, un nuevo desarrollo de la infraestructura, niveles de 2 o 3.0 podríamos decir, ¿verdad? El último gran desarrollo de infraestructura lo tuvimos a principios de los 2000, recién, con el gobierno del presidente Lagos. Sin embargo, ahora necesitaríamos un poco más. Sin embargo, no tenemos recursos. Ese es el problema aquí. Hay pocos recursos. Los recursos fiscales que teníamos ahorrados en el exterior ya se agotaron por los IFE, entre otras cosas. Por lo tanto, hay que recaudar más. Y para recaudar más, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en una política tributaria nueva, que tampoco conocemos hasta el momento en el detalle. Por lo tanto, veo que hay una especie de rezago, un letargo en enfrentar el problema que se nos viene muy pronto, se nos viene ya en los próximos meses con mucha claridad.
Ahora, tú hablas de una política tributaria nueva para la recaudación. Lógico, para tener recursos finalmente. No te puedes eternamente endeudar a nivel internacional. Hay países que han terminado, digamos, en default justamente por eso, y países bastante cercanos a nuestro, digamos. Y en ese punto se espera lo que va a ser la presentación de un proyecto de reforma tributaria. Se están haciendo los diálogos sociales, pero también aquí hay un contra, digamos, de esa nueva política tributaria que se habla desde la inversión, de que genera incertidumbre el no saber todavía qué va a ser. Algunas líneas, algunas luces. Eso también es un problema cuando se empieza a extender más de la cuenta. Me imagino, y te hago la pregunta, también considerando que proyectos de reforma tributaria que se presentan en el Congreso no se saca de un día para otro. De hecho, se demoran bastante, y lo saben. Claro, las reformas tributarias deben tener más o menos dos grandes lineamientos, ¿ah? Nicolás, tiene por un lado que ser recaudadores, ¿verdad? Y poco distorsionadores en la forma de recaudar. Es decir, ojalá recaudar lo más posible con la menor distorsión posible para que la gente siga haciendo sus actividades normales sin cambiar los incentivos que le llevan a ser lo más productivos posible. Ese es uno de los lineamientos importantes. Pero el otro lineamiento muy relevante es el que tú comentabas, y es que ojalá esa política tributaria sea sumamente cierta, es decir, de certidumbre para el largo plazo, permita que la gente pueda tomar a partir de ella decisiones de largo plazo y no sienta que tiene que estar anteponiéndose a posibles cambios que puedan venir tal vez en un año o en dos, ¿verdad? Con una nueva política de reforma tributaria. Entonces, si seguimos bien esos dos lineamientos, podríamos llegar muy probablemente a un esquema que recaude mucho, que sea poco distorsionador, o sea, que le permita a las personas seguir funcionando en base a sus decisiones de largo plazo y muy productivas, pero también que dé certidumbre de tal manera de que la inversión de las empresas grandes, pero también de las medianas y las pequeñas, llegue para quedarse en el largo plazo y cree empleo. Entonces, si no combinamos bien estas dos cosas, mal vamos a poder recaudar suficiente dinero para poder hacer la política fiscal que nos permita ser contracíclicos, es decir, apoyar la actividad cuando vemos que hay un bajón económico. Entonces, todo esto tiene que ser muy virtuoso. Ojalá que la política del ministro Marcel lo logre. Es lo que yo esperaría. No veo luces hasta el momento de aquello, pero ojalá y confío en que así pueda ser en el futuro. Claudio González, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y esta conversación. Que tenga un buen día y una excelente semana. Muchas gracias, Nicolás. Excelente semana para ti y para todos los televidentes. Un abrazo, chao.